Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, agradeciendo su presencia en este nuevo viaje a través de la desolada carretera. Esta noche, los invito a abrochar sus cinturones y prepararse para una historia que, personalmente, me ha dejado una profunda marca. Antes de comenzar, quiero hacer una recomendación importante: si algún pasajero menor de edad está presente, sugiero que esté acompañado por un adulto. El relato que van a escuchar no solo es impactante, sino también de una naturaleza que podría resultar perturbadora. Aprovecho también este momento para invitar a todos a formar parte de nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Ahora, pasajeros, es momento de abordar. Ajusten sus asientos, tomen un respiro profundo y prepárense para este viaje único hacia lo desconocido. Aquí comienza otra travesía en la desolada carretera. El panteón del rancho era un lugar apartado, rodeado de mezquites y huizaches que, bajo la luz del día, parecían simples árboles, pero con la llegada de la noche, sus sombras se transformaban en figuras inquietantes. Este cementerio, en apariencia tranquilo, estaba envuelto en un aire de respeto que mantenía a los vivos a raya y parecía proteger a los muertos. Don Julián, el cuidador del panteón, vivía allí con su esposa en una humilde choza situada dentro del cementerio. Su rutina nocturna era sencilla pero constante: recorría el lugar con un quinqué en una mano y un palo en la otra, asegurándose de que todo estuviera en orden. Aunque nunca había tenido problemas con intrusos, aquella noche, algo rompió la calma habitual. Mientras regresaba a su choza alrededor de la medianoche, don Julián notó algo fuera de lugar. Entre las tumbas, una figura llamó su atención. Al principio, pensó que podría tratarse de algún animal, pero al acercar la luz del quinqué, distinguió claramente a una joven. La muchacha, de aspecto llamativo, estaba sobre una tumba, moviéndose de una manera que resultaba desconcertante y perturbadora. Al principio, don Julián creyó que se trataba de jóvenes imprudentes, quizás bajo el efecto del alcohol o alguna sustancia. Decidió acercarse para espantarlos y evitar que siguieran faltando al respeto al lugar. Sin embargo, mientras se acercaba, una sensación extraña lo detuvo, como si el mismo panteón le advirtiera que no debía intervenir. A pesar de su creciente inquietud, don Julián logró acercarse lo suficiente para ver con claridad lo que estaba ocurriendo. La tierra de la tumba estaba removida, el ataúd abierto, y lo que vio lo dejó paralizado. La joven no estaba con un hombre vivo, sino con un cadáver. La escena era tan grotesca y antinatural que sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. El miedo lo venció. Retrocedió rápidamente, con el quinqué temblando en su mano, y corrió de regreso a su choza. Al llegar, despertó a su esposa y le contó lo sucedido, aunque las palabras apenas salían de su boca. Su esposa, tratando de calmarlo, sugirió que descansara y esperara al amanecer para aclarar lo que había pasado. Esa noche, don Julián no pudo dormir. Se quedó sentado, con el quinqué encendido, esperando a que el sol disipara la oscuridad y, con suerte, la sensación de irrealidad que lo envolvía. Pero en su interior sabía que lo que había presenciado no era producto de su imaginación. Algo extraño había sucedido en el panteón, y aunque aún no entendía qué era, estaba seguro de que aquello era solo el principio de algo mucho más inquietante. Pasaron meses desde aquella noche aterradora en el panteón, pero don Julián no lograba borrar de su mente lo que había visto. Las imágenes de la joven y el cadáver lo perseguían, y aunque trataba de seguir con su rutina, el lugar ya no le transmitía la tranquilidad de antes. Sin embargo, lo que ocurrió después superó cualquier miedo que pudiera haber imaginado. Una madrugada, mientras hacía su recorrido habitual, algo le llamó la atención en la misma tumba donde había visto a la joven. Desde lejos, distinguió un bulto pequeño envuelto en lo que parecía ser una cobija vieja. Por un momento pensó que alguien había dejado basura, pero entonces escuchó un sonido suave que lo detuvo en seco: el llanto de un bebé.
A medida que se acercaba, el corazón le latía con fuerza. Al llegar a la tumba, encontró a un recién nacido, pequeño y frágil, acostado sobre la tierra removida. Sus ojos lo miraban con una expresión que parecía buscar respuestas. Don Julián no podía entender cómo ese niño había llegado ahí, pero lo que sí sabía era que no podía dejarlo solo en ese lugar. Con cuidado, levantó al bebé en sus brazos. El pequeño pesaba menos de lo que imaginaba, y su fragilidad contrastaba con la oscuridad y el frío del panteón. Mientras lo sostenía, un pensamiento inquietante se formó en su mente. ¿Tenía este bebé alguna relación con lo que había sucedido aquella noche? Rápidamente, llevó al niño a su choza, donde su esposa lo recibió con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Cuando le explicó lo que había encontrado, su esposa, aunque atónita, parecía más tranquila que él. Es una señal, dijo con voz emocionada. Siempre quisimos tener un hijo, tal vez Dios nos lo ha mandado. A pesar de sus dudas, don Julián no tuvo fuerzas para discutir. Su esposa comenzó a cuidar al bebé como si fuera suyo, alimentándolo y mimándolo con una devoción que lo conmovía. Pero en el fondo, algo no le cuadraba. ¿De dónde había venido ese niño? ¿Cómo había llegado a la tumba? ¿Por qué sentía que había algo más detrás de su origen? Con el tiempo, el bebé se convirtió en parte de su hogar. Sin embargo, a medida que crecía, don Julián empezó a notar cosas extrañas. Aunque trataba de convencerse de que era un niño normal, había algo en su comportamiento que lo inquietaba profundamente. Cada vez que lo miraba, no podía evitar recordar el lugar donde lo había encontrado, y la sensación de que el bebé tenía una conexión con aquella noche no lo dejaba en paz. Lo que al principio parecía una bendición pronto comenzó a sentirse como una carga llena de misterio y temor. Y aunque don Julián intentaba ignorarlo, sabía que el bebé que había encontrado en la tumba cambiaría su vida para siempre. El niño creció rápido, demasiado rápido para ser normal. En menos de un año, había pasado de ser un recién nacido a un pequeño que caminaba y hablaba con una fluidez que desconcertaba a don Julián. Aunque su esposa lo adoraba y lo trataba como si fuera su propio hijo, él no podía ignorar las señales de que algo en el niño no estaba bien. Desde pequeño, el niño mostraba una extraña fijación por las tumbas. Pasaba horas sentado cerca de ellas, en completo silencio, como si estuviera esperando algo. A veces, don Julián lo encontraba mirando fijamente las lápidas con una expresión que no correspondía a su edad. En una ocasión, cuando le preguntó qué estaba haciendo, el niño respondió con tranquilidad: «Estoy esperando a que despierten». Esa no fue la única vez que el niño dijo cosas inquietantes. A menudo señalaba tumbas específicas y comentaba: «Ese no está dormido», o «Ese quiere salir». Don Julián intentaba no darle importancia, pero las palabras del niño le provocaban un escalofrío que le era imposible ignorar. Con el tiempo, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Durante los entierros, mientras las familias lloraban por sus seres queridos, el niño reía. No era una risa infantil, sino una risita nerviosa, casi burlona, que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Al principio, su esposa trataba de disculparlo, diciendo que era demasiado pequeño para entender la muerte, pero don Julián sabía que no era solo ignorancia. Había algo en la forma en que se comportaba que lo hacía dudar de su humanidad. El punto más alarmante llegó cuando don Julián lo encontró en una tumba recién cavada. La tierra estaba removida, y el niño estaba jugando con ella como si fuera arena de playa. Pero lo más perturbador no era eso, estaba hablando solo, susurrando cosas que don Julián no alcanzaba a entender. Cuando le preguntó con quién hablaba, el niño lo miró fijamente y sonrió, esa sonrisa inquietante que parecía esconder un secreto. «Con nadie», dijo, pero don Julián sabía que no era cierto. La inquietud creció aún más cuando el niño comenzó a hacer cosas que desafiaban la lógica. En una ocasión, don Julián lo encontró llevándose puñados de tierra a la boca.
Cuando lo regañó, el niño simplemente lo miró y sonrió, como si supiera algo que él no. Lo peor fue cuando, mientras caminaban por el panteón, el niño señaló una tumba y dijo con naturalidad, «Ese me está viendo». Las noches también se volvieron una fuente de terror. Aunque el niño dormía en su camita junto a la de ellos, don Julián escuchaba murmullos provenientes de su dirección. Al levantarse para verlo, siempre lo encontraba aparentemente dormido, pero el aire en la habitación se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presente. Don Julián intentaba convencer a su esposa de que había algo extraño en el niño, pero ella se negaba a verlo. «Es solo un niño», decía, aferrándose a la idea de que era una bendición. Pero para don Julián, cada día que pasaba con él era una batalla interna entre el miedo y la responsabilidad. Sabía que había algo oscuro relacionado con el origen de ese niño, algo que aún no entendía, pero que lo atormentaba profundamente. El niño no era simplemente especial, como decía su esposa. Había algo en el que no pertenecía a este mundo, y don Julián empezaba a temer que el día en que descubriría la verdad estaba más cerca de lo que esperaba. La sensación de inquietud de don Julián alcanzó su punto máximo una mañana que comenzó como cualquier otra. Mientras hacía su recorrido habitual por el panteón, algo lo detuvo en seco. En la misma tumba donde había encontrado al niño, la tierra estaba nuevamente removida, pero esta vez de una manera mucho más inquietante. Se acercó lentamente, con una mezcla de miedo y determinación, y al llegar, vio al niño arrodillado junto al agujero que él mismo había cavado. La escena era escalofriante, la tierra estaba esparcida por todas partes, y el ataúd en el interior de la tumba estaba abierto. Don Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando sus ojos se fijaron en lo que el niño estaba haciendo. El pequeño sostenía un trozo de carne en sus manos, claramente arrancado del cuerpo que yacía en el ataúd. Estaba masticándolo con una tranquilidad perturbadora, como si lo que hacía fuera lo más natural del mundo. Por un momento, don Julián quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Finalmente, reaccionó y gritó el nombre del niño con desesperación, pero este no se inmutó. Continuó comiendo, como si no existiera nadie más a su alrededor. Don Julián corrió hacia él, lo tomó del brazo y lo apartó del cadáver. Al mirarlo, sintió un miedo indescriptible. El rostro del niño estaba cubierto de sangre y tierra, pero lo que más lo aterrorizó fue su sonrisa. No era la sonrisa inocente de un niño, sino una expresión fría y calculadora que parecía burlarse de él. Sus ojos oscuros y vacíos parecían contener secretos que don Julián jamás podría comprender. Sin decir una palabra, llevó al niño de regreso a la choza. Allí le contó todo a su esposa, quien, al escuchar lo sucedido, finalmente reconoció que algo estaba terriblemente mal. Por primera vez, el miedo se reflejaba en sus ojos. Ambos sabían que no podían seguir cuidándolo. Con el corazón pesado, decidieron entregar al niño a las autoridades. Cuando llegaron los trabajadores del DIF estatal, don Julián les explicó que el niño había aparecido en el panteón meses atrás y que ya no podían hacerse cargo de él. No mencionaron los detalles perturbadores, solo que no sabían nada sobre su origen. Esa fue la última vez que vieron al niño. El silencio que quedó en la choza tras su partida era un alivio, pero también un recordatorio de todo lo que habían vivido. Don Julián sentía que algo oscuro había quedado atrás, pero al mismo tiempo sabía que nunca podría olvidarlo. Aunque el niño ya no estaba, su presencia seguía impregnada en el panteón, especialmente en la tumba donde todo había comenzado. Con el tiempo, don Julián llegó a una conclusión que le helaba la sangre: aquel niño no era simplemente un huérfano perdido. Su existencia estaba ligada de manera oscura e incomprensible con la relación que había presenciado aquella noche entre la joven y el cadáver. Ese niño no era suyo, ni de este mundo, y aunque había dejado su vida, don Julián sabía que la historia de esa tumba aún no había terminado.
El relato de don Julián nos deja con una inquietante reflexión sobre los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Lo que comenzó como una noche más en su rutina como cuidador de un panteón, se convirtió en una experiencia que desafió todo lo que conocía. Desde el perturbador encuentro con la joven y el cadáver, hasta la aparición inexplicable del niño y su comportamiento cada vez más extraño. Esta historia nos recuerda que hay cosas que simplemente no podemos comprender ni controlar. El vínculo oscuro entre el niño y la tumba donde fue encontrado plantea preguntas que quizás nunca tengan respuesta. ¿Qué era realmente ese niño? ¿De dónde vino? ¿Y cuál era su conexión con aquel evento macabro? Aunque don Julián y su esposa intentaron darle un hogar, no pudieron ignorar las señales de que algo en él no pertenecía a este mundo. El destino del niño sigue siendo un misterio, pero su recuerdo permanece vivo, especialmente en la tumba donde todo comenzó. Para don Julián, cada vez que pasa por ese lugar, siente que las sombras y el silencio guardan un secreto que tal vez sea mejor dejar enterrado. Queridos pasajeros, hemos llegado al final de este viaje. Les agradezco por haberme acompañado en este relato lleno de misterio y oscuridad. Si esta historia los ha impactado tanto como a mí, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir sus propios relatos. Hasta el próximo viaje, recuerden abrochar sus cinturones y prepararse para lo que pueda venir. Descansen, si creen poder hacerlo. Nos vemos en la próxima parada de la desolada carretera.